Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede nuevamente de poder congregarnos de esta forma virtual, digamos, y poder compartir este tiempo juntos, poder compartir la palabra del Señor, la cual nos hace sabios para la salvación, dice ella misma. También dice el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir al Señor su bendición, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo nos enseñe esta noche a través de esta palabra que vamos a compartir. Y es el tema que hemos venido desarrollando, pues, una iglesia con propósito. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus misericordias, porque eres bueno, porque estás con nosotros. En esta noche, Señor, pedimos tu bendición, oh Dios, en todo lo que vamos a estar compartiendo con tu pueblo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nuestras vidas puedan ser instruidas, Señor, edificadas, fortalecidas, corregidas por tu palabra, Señor, la cual es poderosa, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Pedimos tu bendición en todo lo que vamos a estar compartiendo, pedimos tu guía, pedimos tu dirección, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por cada hermano, Señor, que ha abierto las puertas de su hogar para recibir tu palabra, para conectarse, Señor, a través de estos medios, Señor, y tener un momento de coinonía, oh Señor, con el pueblo de Dios, porque somos un cuerpo espiritual, oh Dios, como iglesia de Cristo en la tierra. Gracias por tu amor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, durante ya los 2 meses previos hemos estado compartiendo. La hermana Mitzel el mes pasado compartía también sobre qué mueve la iglesia, basado pues en este libro del hermano Rick Warren, Una iglesia con propósito. Y el mes previo estuve compartiéndoles, por la gracia de Dios, 4 propósitos, digamos, que deberíamos tener como iglesia de Dios, 4 o 5. Y vamos a seguir compartiendo hasta donde nos permita el Señor durante este mes, sobre el objetivo, digamos, de una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito debe establecer objetivos, debe tener como dirían en mercadotecnia, un mercado meta, un público meta. Entonces, vamos a estar iniciando esta noche, pues, con esta parte, con estas sesiones de el objetivo o estableciendo objetivos en una iglesia con propósito que alcanza a su comunidad. La palabra nos dice en el libro de Mateo capítulo 15, 24, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, dice: me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Gálatas 2:7. Si nosotros analizamos brevemente estos 2 versículos, notamos que tanto Jesús como Pablo mencionan que tenían un público meta, un grupo de personas como objetivo alcanzar. Jesús dice que él había sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Porque ahí él incluye una negación en ese versículo de Mateo 15, 24, dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que no había sido enviado a otro público, a otra etnia, había sido enviado a las ovejas perdidas en Israel. Luego Pablo escribe en Gálatas y dice que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Es decir, que Pablo plantea un punto de vista distinto al de Jesús. Pablo sí está diciendo que él había sido encomendando el evangelio hacia etnias que no eran judías, eran incircuncisos, eran gentiles como se les conocía. Y a Pedro, dice Pablo en el mismo versículo, le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión hacia los judíos, hacia la etnia de ellos mismos. Entonces, podemos ver que tanto en ambos versículos, tanto Jesús como Pablo mencionan que ellos tenían en su ministerio, o que ellos definieron de parte de Dios, o Dios definió para ellos y para su ministerio, un público meta, una etnia meta,
una etnia objetivo, un pueblo objetivo, digamos. Entonces, esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a estar desarrollando esta noche en el nombre de Jesús. En una caricatura de Peanuts, lo que describía la estrategia evangelística de muchas de nuestras iglesias durante mucho tiempo. Dice que en esta caricatura de Peanuts, Charlie Brown estaba practicando tiro al blanco en el patio trasero de su casa. Y en lugar de apuntar al blanco, tiraba una flecha al muro o a la cerca, y luego se dirigía hasta la cerca y dibujaba un círculo blanco en cualquier lugar que hubiera caído la flecha. Se aparece Lucy y le pregunta, ¿por qué haces esto, Charlie Brown? Y él responde, sin ningún problema, así siempre doy en el blanco. Lamentablemente, esta misma lógica se encuentra detrás de los esfuerzos evangelísticos de muchas iglesias. Arrojamos flechas de buenas nuevas a nuestra comunidad y si por casualidad golpean en alguien, decimos, este sí era nuestro blanco. Existe muy poca planificación o estrategias detrás de nuestros esfuerzos. No apuntamos a ningún blanco específico. Simplemente trazamos un ojo de buey alrededor de cualquier persona a la que alcanzamos y la consideramos nuestro blanco. Amados, realmente, si somos sinceros, si somos, digamos, consecuentes con la forma de trazar nuestros planes evangelísticos, nos daremos cuenta que este episodio de esta caricatura que les acabo de narrar tiene que ver o se parece mucho o ilustra de una forma muy exacta la forma en que nosotros en nuestras iglesias en general, habrán excepciones, pero en general muchas de nuestras iglesias evangélicas trabajan el evangelismo o hacen sus esfuerzos evangelísticos, y es que se hacen sin planificación, se hacen sin tener, digamos, una lógica, sin tener realmente un plan trazado. Cualquiera en este punto puede decir, pero los planes son humanos. Y puede ser que nuestros planes que hagamos para hacer algo en pos del reino de Dios sean humanos, pero no podemos pensar que vamos a ganar a alguien específicamente si le apuntamos a cualquiera. El hermano Edwin Álvarez siempre menciona, y lo menciono con nombre y apellido porque se lo he escuchado a él, sé que está escrito en algunos libros, el éxito se planifica, el fracaso simplemente ocurre. Entonces, es imposible o casi imposible que tengamos éxito, digamos, en la parte evangelística si nosotros no tenemos un plan a seguir, si nosotros no tenemos una planificación, digamos, a detalle, si nosotros no tenemos una planificación seria y organizada para alcanzar las almas que queremos intencionalmente, más adelante vamos a verlo, intencionalmente alcanzar. En uno de los episodios o en una de las escenas de la película Alicia en el País de las Maravillas, llega un momento en que ella se encuentra en la bifurcación, en una Y, donde hay dos caminos. Y uno de los personajes hablando con ella le dice que si ya sabe para dónde va. Y ella en ese momento como que duda hacia qué camino escoger. Y el personaje le dice a ella que el que no sabe para dónde va, básicamente ya llegó. Esto lo he dicho yo sé anteriormente en muchas ocasiones. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó porque cualquier lugar es bueno para él. Si usted sale y toma la Interamericana y se dirige, digamos, hacia Raiján y usted no tiene un objetivo definido, usted no sabe si va para Penonomé o si va para Chorrera o si va para Raiján o si va para Santiago o si va para las provincias centrales, para Los Santos, etc.
Entonces cualquier lugar es bueno para usted o para mí. Podría detenerme en el Puente de las Américas y decir llegué a mi destino. ¿Por qué? Porque no tengo un objetivo, no tengo una meta trazada, no tengo un plan a seguir. Simplemente salí sin rumbo. Tenía una dirección, pero no tenía rumbo. No es lo mismo. Entonces necesitamos no solo lanzar flechas, necesitamos que las flechas estén dirigidas. Se trata de estrategia, se trata de conscientemente hacer esfuerzos que estén buscando alcanzar a alguien específicamente. No se trata de tirar flechas por tirarlas. Digamos que hacer una campaña evangelística, que sí, siempre he dicho desde hace mucho tiempo, que casi ya no se hacen, hacer una campaña evangelística debería tener detrás, obviamente, toda una planificación, toda una estrategia, porque no se trata solamente de tener 4 noches gloriosas y traer un predicador invitado que Dios lo usa poderosamente y echa fuera demonios, etcétera. Eso todo está bien, pero antes de la campaña y después de la campaña tiene que haber una planificación, tiene que haber una estrategia. ¿Por qué? Porque hay vidas que probablemente sean ganadas en esa campaña y luego de la campaña hay que darle seguimiento, que eso lo hemos hablado en otros capítulos, digamos, de este tema de una iglesia con propósito. Se necesita tener una estrategia, porque luego la campaña es exitosa, se ganan 200 personas para Cristo, por decir un número. Ojalá tuviésemos campañas así. Se ganan 200 personas para Cristo, pero luego de eso no se les da seguimiento, no hay discipulado, no hay visitación, no hay un plan, no hay una estrategia. Y entonces el esfuerzo, la logística y todo, digamos, la inversión, porque hacer una campaña conlleva una inversión económica, todo eso prácticamente, con todo respeto, queda en nada. ¿Por qué? Porque las 200 personas que se pueden haber ganado en las noches de campaña, si no se les da seguimiento, probablemente ninguna se siga congregando en ninguna iglesia evangélica. Entonces es como si se hubiera eh, tirado, como uno dice, tiros al aire. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo. El apóstol Pablo escribe en una de las cartas y dice, por esta razón, dice, yo golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y lo pongo en servidumbre. Dice, yo no soy como un atleta que golpea el aire. Él hablaba como de la figura de un boxeador que hace sombra, ¿sí? Que boxea solamente con un enemigo imaginario. El apóstol dice, yo no tiro mis golpes al aire, yo no gasto mi energía como figuradamente, como si estuviera golpeando a alguien y no estoy golpeando a nadie. El apóstol dice todo lo contrario, yo golpeo mi cuerpo. Yo no soy como un atleta más, yo no soy como los demás que van sin rumbo y sin dirección, que no tienen una meta, que no tienen un objetivo, el apóstol dice, yo tengo un objetivo. Entonces, tenemos que aterrizar nuestros objetivos, nuestras estrategias, nuestros esfuerzos evangelísticos y de discipulado. Tenemos no solo que ponerlos en blanco y negro, o decir, escribirlos, que eso está muy bien, eso creo que lo vimos con la hermana Mitzel. Hay que plantearse los objetivos, hay que escribirlos, los propósitos que tiene la iglesia. Eso está bien, eso es parte del proceso. Pero además de esto, de plantearse los objetivos y de escribirlos, hay también que tener una estrategia. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿A quiénes queremos alcanzar? ¿Quién es nuestra etnia digamos, meta? ¿Quiénes son? Entonces, esto es importante si queremos tener éxito, y no desde el punto de vista humano, sino si queremos tener éxito en lo que estamos tratando de hacer para Dios. Hay que planificar conscientemente, hay que hacer las cosas a propósito, ¿sí? A propósito. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer las cosas para ver qué sale de ahí, para ver si sale esto. No, no se trata de improvisar, se trata de planificar en esta, digamos, guerra que tenemos para ganar almas para Cristo, porque es una guerra. El mundo espiritual es una guerra y ganar un alma para Cristo es entrar en el terreno del enemigo, quitarle un alma que él tenía cautiva
y traerla a la luz, como dice el libro de Pedro. Vosotros que en otro tiempo estabais en tiniebla, pero ahora estáis en luz. Habéis sido llamados, dice, de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes del Señor. Entonces, necesitamos tener estrategias definidas, estrategias claras, estrategias conscientes, estrategias intencionales para poder tener éxito en esta tarea que estamos haciendo de ganar almas para Cristo. Alcance a su comunidad. ¿Quién es su objetivo? Traer personas a Cristo es una tarea demasiado importante como para tener una actitud casual o relajada, digamos. Hay muchas congregaciones que son muy ingenuas en su manera de pensar acerca del evangelismo. Si le preguntara a los miembros de su iglesia o de algunas iglesias a quién están tratando de alcanzar para Cristo en su iglesia, muy probablemente la respuesta será a todos. Estamos tratando de alcanzar a todo el mundo para Cristo. Por supuesto, esta es la meta de la Gran Comisión y debe ser la oración de todas las iglesias, pero en la práctica no existe una iglesia local en ninguna parte que pueda alcanzar a todos. Como los seres humanos somos tan diferentes, ninguna iglesia por sí sola podría alcanzar a todas las personas. Por eso se necesita toda clase de iglesias. Entonces, necesitamos entender que no podemos alcanzar a todo el mundo. Tal vez usted diga, hermano Nelson, eso parece como contradictorio, porque el Señor dice en la Gran Comisión, id por todo el mundo. Es cierto, el Señor lo dice en la Gran Comisión, y la Gran Comisión es para todos. El Señor no le está diciendo a los panameños que solo ellos alcancen al mundo para Cristo. Ni le dijo a los norteamericanos que ellos alcancen al mundo para Cristo. Él está diciendo a los discípulos en todas las etnias, en todas las razas, que todos, ¿sí?, chinos, hindúes, alemanes, europeos, lo que sea, hermanos, americanos, sudamericanos, africanos, todos ganemos al mundo para Cristo. Entonces, cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no se refiere solamente a los discípulos que le estaban escuchando en ese momento, se refiere a todos los discípulos por extensión, universalmente, a todos los discípulos que en un momento dado llegamos a seguir los pasos del Maestro y escuchar su voz. Él nos está diciendo en todos los idiomas, en todas las etnias, en todos los continentes, en todos los países, Él nos está diciendo en todas las iglesias, en todos los concilios, sin distingo de raza, sin distingo de denominación, Él nos está diciendo, vayan por todo el mundo. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, Dios necesita cada idioma, hermano, para alcanzar a los de su idioma. Y yo sé, se ha hablado mucho de lo que es los misioneros transculturales. Y tenemos misioneros transculturales de Panamá y de la Iglesia Cuadrangular en otros países del mundo, y a Dios le damos gloria por eso. Nosotros sabemos, acá la iglesia local apoya mensualmente a los hermanos de la Espada en Marruecos. Los apoyamos porque son misioneros transculturalmente y aportamos con ellos, los bendecimos y le damos gracias a Dios por su ministerio. Dios lo siga usando, lo siga fortaleciendo, así como a cada misionero transcultural. Sin embargo, de cada etnia, Dios planea tener discípulos que también sean en su propio idioma, evangelicen, discipulen, prediquen el evangelio a su propia etnia. Entonces, no es correcto pensar que una iglesia X va a alcanzar a todo el mundo para Cristo. Y no es falta de fe. No sería posible, por lo menos no desde el punto de vista humano, y no es lo que Dios tiene en mente cuando dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Porque alcanzar a todo el mundo es una tarea en la que se requieren millones de personas, de todas las razas, otra vez, de todos los idiomas, de todas las etnias, de todos los países. Se requieren millones de dólares.
Es un esfuerzo humano, es un esfuerzo económico, y una iglesia X en cualquier lugar del mundo no lo va a poder lograr, no sola. Entonces, no podemos pensar que la iglesia X ubicada en tal lugar, en tal barriada, en tal lugar, en tal ciudad, es la responsable o es la que tiene que ganar a todo el mundo para Cristo. No es así. No es así. Si usted se pone a pensar, y esto ya lo hemos visto en la iglesia en otros momentos, cuando Jesús dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, dice en Jerusalén, como por círculos concéntricos, dice en Jerusalén, luego Judea, el círculo se amplía, Samaria, el círculo se amplía más, porque los samaritanos eran considerados gentiles, y dice luego el círculo más amplio hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nos está enviando, ¿sí?, a predicar el Evangelio a toda criatura, pero primero a los de nuestra comunidad. ¿Qué era Jerusalén en la mente de los apóstoles, en la mente de Pedro, en la mente de los 12 o de los 11? ¿Qué era Jerusalén? Ese era su ciudad. Ese era el lugar donde ellos, digamos, era el lugar más, era la metrópolis. Es como Panamá, la ciudad de Panamá, ¿no? Es la metrópolis de todo el país. Entonces, el Señor no estaba mandando a los discípulos ni les dijo que iban a ser investidos con el Espíritu Santo para que comenzara a ganar al mundo para Cristo. No de la manera que nosotros pensamos hoy día. No les dijo, váyanse a Samaria primero y a lo último de la tierra y después vengan a Judea y luego a Jerusalén. No, así no es lo que él estaba diciendo. Dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego dice, hasta lo último de la tierra. ¿Dónde comenzaba de esta onda expansiva del poder del Espíritu Santo y del evangelismo? En Jerusalén. Entonces, con temor a Dios y con todo respeto, yo les digo esta noche, si nosotros no hemos saturado del evangelio a nuestra comunidad, no deberíamos expandirnos a otro lugar. Si nosotros no hemos saturado con el evangelio a los vecinos de nuestra iglesia, no deberíamos pensar, por decir algo, en tener una iglesia en Arraiján. Y no estoy diciendo que uno no deba tener iglesia hija o no deba pensar en crecer y en multiplicarse y tener obras. Eso está bien. Pero hay que tener en mente, amados, que la primera etnia, el primer lugar, la primera barriada donde el Señor nos mandó a evangelizar, con esta estrategia de la que estamos hablando, el objetivo es que alcancemos primero nuestra comunidad, a los que están más cerca. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús lo dijo en Hechos 1:8, cuando dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. Es decir, la comunidad más cercana a ustedes. Luego dice en Judea, se fue abriendo, ¿sí?, esta espiral, este círculo concéntrico se fue ampliando. Luego dice Samaria, se fue alejando ya del pueblo de Israel. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Pero el esfuerzo no es comenzar por lo último de la tierra. Entonces tal vez encontramos iglesias así hoy día, que están haciendo una inversión en dinero, en tiempo, que están haciendo un esfuerzo, que están haciendo lo posible por ganar a otros para Cristo, pero lejos de su comunidad y no han alcanzado ni tocado su comunidad todavía. Entonces esto está como contrario a lo que entendemos, a lo que leemos, a lo que acabo de decirles que está en la palabra de Dios, de Hechos 1:8, por ejemplo. Entonces, no podemos pensar que nuestra iglesia es responsable, que nuestra iglesia local es responsable de ganarse a todo el mundo para Cristo. Esa no es la tarea para una iglesia local. Esa es la tarea para todos los discípulos del Señor, para toda la iglesia universal de Cristo en toda la tierra. Solo todos, como un cuerpo espiritual en todo el mundo, podríamos ganar a todo el mundo para Cristo. Y de hecho uno lee en Apocalipsis y dice, en medio de la tribulación y en todo este momento difícil que escribe Juan en Apocalipsis, que él vio un ángel con un libro abierto que anunciaba el evangelio eterno.
a las naciones en la tierra. Y le estoy hablando del tiempo final. Es decir, que probablemente la iglesia ya no esté en la tierra y todavía Dios utilice en ese punto ángeles para hablar del evangelio. ¿Qué les quiero decir con eso, amados? Que la iglesia, hasta que Cristo venga, probablemente no logre evangelizar a todo el mundo. Y luego que la iglesia ya no esté aquí, el mundo necesitará el evangelio porque se van a levantar nuevas generaciones que tal vez si la iglesia ya no está, necesitan pues escuchar el evangelio de Dios. ¿Por qué razón Dios enviaría un ángel con el evangelio eterno para anunciarlo al mundo? Si no fuera necesario, si la iglesia hubiera cumplido con eso. Entonces, la iglesia hace su parte, pero primero es su comunidad, el objetivo. Digamos que uno tiene que plantearse, siendo sinceros, siendo comedidos, teniendo metas, digamos, medibles y alcanzables. El primer objetivo que uno debería establecerse sería, por ejemplo, la comunidad que rodea la iglesia. Nos ganamos la comunidad, evangelizamos en la comunidad y luego se van abriendo los círculos concéntricos. Pero no podemos pensar en abrir una iglesia en China, por ejemplo, si no hemos alcanzado ni a los que están más cerca de nosotros. Otra vez, no digo que tener una obra en otro país o en otro lugar de este país no sea de Dios. Eso es de Dios, eso está bien. Pero hay que asegurarse, amados, de no estar invalidando los principios que están en la palabra de Dios. No se trata de una competencia, ni se trata de que la gente vea, wow, cuántas obras tiene este pastor, o cuántas obras tiene este hermano. No se trata de la gloria del hombre. Acuérdese que esto no es la obra de un solo hombre. Ni el apóstol Pablo consideraba, con todo lo que Dios le había dado a este hombre, ni él consideraba que la obra era de él solo. Él dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces esto no se trata de cuánto hago yo. Está bien que nosotros seamos esforzados y está bien que uno piense en abrir obras y está bien que uno piense en expandirse. Eso está bien. Pero hay que hacerlo con estrategia. Hay que hacerlo pensando en un objetivo, pensando en una etnia meta, en un pueblo meta, en una comunidad meta. No es tirar flechas por tirarlas para ver si funciona. No es copiarse de otros modelos que también hemos visto. Porque al hermano fulano le funcionó, porque al pastor mengano le funcionó, entonces yo lo voy a implementar para ver si a mí me funciona. Pues hermano, lamentablemente tengo que decirle que no se trata de la estrategia del hombre. Sí le digo, tenemos que planear, pero esto tiene que tener la guía del Espíritu Santo. Tiene que tener, más adelante lo vamos a ver si me da el tiempo hoy, si no en otra ocasión, el próximo miércoles, tiene que tener la base bíblica, hermano. La base bíblica. No se trata de tirar una flecha por tirarla. Usted sabe que en la guerra, y de hecho está en la Biblia, Acab, si no me equivoco, fue herido por un arquero que tiró su flecha a la aventura. Era como decir fuego a discreción. Tiren para ver a qué le pegan. Esa era la estrategia, una de las estrategias que tenían en las guerras, en las guerras por lo menos en los tiempos bíblicos. Y también probablemente en tiempos más cercanos, los romanos, los griegos, hacia acá. Tiraban con su arco la flecha al aire, porque venían los de infantería, venían la caballería, y entonces cuando el ejército estaba cerca del muro de una ciudad, los flecheros eran los primeros que apuntaban y tiraban, pero no le apuntaban a algo específicamente, le tiraban primero como al aire, para que la flecha hiciera como un tipo de parábola, ¿sí? Un semicírculo, y cayera en los que venían. Podía caer en cualquiera, pero no estaban apuntándole a alguien específicamente, porque a esa distancia estaban muy lejos como para poder tener un tiro certero con una flecha, con un arco. Entonces lo que hacían era disparar a la aventura, para ver a quién le pegaban, y muchas flechas caían en alguien, muchas flechas, y no es que le estaban tirando a esa persona, no es que le estaban apuntando a él, sino que simplemente era una flecha que alguien tiró y yo me coloqué corriendo en esa ruta y la flecha me pegó a mí. Entonces, el evangelismo del que estamos hablando
para alcanzar a la comunidad en una iglesia con propósito, no se trata de disparar flechas a la aventura, no se trata de tirar flechas para ver a quién le pego, se trata de hacer las cosas conscientemente, se trata de hacer las cosas intencionalmente, intencionalmente. Queremos ganarnos a estos, vamos hacia allá. ¿Qué vamos a hacer? Queremos ganarnos a estos otros, vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces ahí comienza la oración, ahí comienza el ayuno, ahí comienza, ¿sí me explico? Toda la parte espiritual que también ha estado previo a esto. Porque antes de hacer lo de planear el objetivo, hay que tener los propósitos claros, hay que saber qué queremos hacer. Luego tenemos que establecer un objetivo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quiénes vamos a alcanzar? ¿Qué necesitamos para esto? Se necesita obviamente oración, se necesita gente dispuesta. Creo que lo he dicho en ocasiones anteriores, el discipulado es una de las cosas que más nos cuesta como iglesia del Señor. Tal vez hay gente que está dispuesta a evangelizar en la calle, hay gente que está dispuesta a participar en una campaña, a apoyar la campaña, a repartir tratados de casa en casa, etcétera. Pero no todo el mundo está dispuesto a dar discipulado. Y es que el discipulado exige tiempo. Tiempo de la persona que va a ir a compartir la palabra. Obviamente tiempo de la persona que va a recibir. Pero, y ambos tienen que sacrificar algo, digamos, pero se necesita tiempo. Probablemente gasolina, si la persona no vive cerca de su casa. Esfuerzo, porque mientras otros están haciendo, no sé, viendo televisión, viendo la novela, lo que sea, películas, deporte, usted está compartiendo la palabra. Esfuerzo porque de repente la familia, si usted tiene un solo carro y carga a su familia ahí, hasta la familia tiene que ir al discipulado y acompañarlo a uno en el discipulado. Y no es que eso esté mal, eso está bien, pero ahí entran en juego otras cosas. Si son niños pequeños, entonces las tareas de los niños se duermen en el discipulado. Y créame, yo se lo digo porque a nosotros nos pasó en algún momento. Entonces, los niños no pueden hacer la tarea esa noche, hay que ver cómo se hace con la tarea, se les duermen los niños en el discipulado, o sea, son una serie de cosas, digamos, de ciertas incomodidades que uno tiene que estar dispuesto a pasar por amor al Señor, por amor a las vidas que uno está tratando de discipular. Entonces, conscientemente, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una estrategia, hay que definir un público objetivo, un público meta al que queremos alcanzar. Bendito sea Dios. Dice, juntos podemos lograr lo que ninguna congregación, ninguna estrategia o ningún estilo podría lograr por sí mismo. Otra vez, todos juntos, como cuerpo universal de Cristo en toda la tierra, podríamos lograr lo que no podría ser una sola iglesia ubicada en un lugar X. Por mucha estrategia que una iglesia X tuviera, por mucha capacidad económica que una iglesia X tuviera, hermano, sería prácticamente imposible que una sola iglesia pudiera alcanzar a todo el mundo para Cristo. Esta tarea es una tarea para la iglesia del Señor en toda la tierra, para los discípulos del Señor en toda la tierra. Se trata de un llamado que Jesús le hace otra vez, no a los 12 solamente, o a los 11 que estaban ahí escuchándole, sino que le hace a todos los discípulos universales de Cristo en todas las épocas, en toda la tierra. Dice, siéntese en la terminal de un aeropuerto durante mediodía. Yo diría menos de mediodía. Los que han tenido oportunidad de viajar y han estado 1 hora en el aeropuerto o 2 horas en el aeropuerto esperando que salga el avión, se van a dar cuenta de que Dios ama la diversidad, dice. ¿Por qué? Porque usted ve la cantidad de personas de todas las etnias, de todo, con todos los idiomas, con todos los colores de piel, etcétera, que entran y salen, que entran y salen. O sea, eso es diversidad. Y Dios ama eso. ¿Por qué? Porque todo eso viene de Dios. Él creó una infinita variedad de personas con intereses y preferencias diferentes, con diversos orígenes y personalidades. Para alcanzar a toda esta gente para Cristo, se necesitan diferentes estilos de evangelismo. El mensaje debe ser siempre el mismo,
pero los métodos y los estilos para comunicarlo variarán en gran manera. Entonces, el mensaje va a ser el mismo. Cristo salva, Cristo es el camino. ¿Sí me explico? El mensaje va a ser invariablemente el mismo, pero va a estar predicado en cuántos idiomas, en cuántas etnias, en cuántos, ¿sí me explico? En cuántos lenguajes, en muchos, ¿sí? ¿Cuántas Biblias se han traducido a cuántos idiomas, hermano? ¿A cuántas etnias? Se han traducido muchas, a muchos idiomas, a muchas etnias, para alcanzar a esta gente. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo, pero el idioma, la forma de comunicarlo es diferente. Hay gente que se ha aprovechado precisamente de creencias de una etnia X para hablarles del Evangelio. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, si no me equivoco? Y estaba una inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Recuerdan eso? Y dice que él aprovechó esta coyuntura porque había un altar en ese lugar al Dios no conocido. Tenían dioses, tenían a Diana de los Efesios, tenían muchos dioses. Y también tenían un altar al Dios no conocido. Y lo que hizo Pablo fue tomar esa puerta y por ahí comenzó a evangelizarles. Le dijo, al que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo les vengo a predicar. Casualmente, ese es el que está en mi corazón, ese es el que yo conozco. Obviamente estoy parafraseando lo que el apóstol decía, pero aprovechó esa inscripción en ese altar para introducir el evangelio. ¿Sí? Entonces, no utilizó la misma estrategia con los judíos, aunque él no estaba predicándole a los judíos. No utilizó la misma estrategia, por ejemplo, con los romanos. No utilizó la misma estrategia con las otras iglesias, con los filipenses. No fue la misma estrategia, hermano. Fueron estrategias distintas porque eran etnias distintas, porque eran pueblos que inclusive hablaban lenguajes distintos. Entonces Pablo tuvo que usar estrategias diferentes. En algunos lugares estuvo congregándose 1 año y medio entre la gente, entre ellos ahí, compartiendo el evangelio y congregándose, antes de poder, digamos, abrir una iglesia, por ejemplo. No siempre, siempre tal vez solemos idealizar, y yo estoy de acuerdo, el hombre, el hermano, el apóstol Pablo era un hombre usado poderosamente por Dios, pero pensamos probablemente que se le hizo fácil ir abriendo iglesias por todas partes, y no fue así, hermano. Hay iglesias donde tuvo que, ¿sí?, mirar primero la cultura. Como escribe en alguna epístola y dice, me hice judío al judío para ganar a los judíos. Me hice griego a los griegos para alcanzar a los griegos. A todos me hice de todo, dice, para alcanzarlos a todos. Entonces, es decir, él tuvo que ir adaptando el evangelio, el método, ¿sí?, la forma del mensaje, la forma del evangelismo, tuvo que irlo adaptando a cada etnia, a cada etnia. ¿Por qué? Porque lo que funcionaba con X cultura no iba a funcionar con la otra. Lo que tal vez una palabra que en una cultura era normal, en otra parte esa misma palabra puede ser ofensiva, como pasa entre nosotros los latinos. En algunos países palabras sencillas son ofensivas. Entonces hay que ir adaptando el estilo del mensaje, del evangelismo, para el público que nosotros queremos alcanzar. Porque no podemos pensar que con el mismo estilo vamos a alcanzar a todos. Así es que el mensaje debe ser el mismo siempre, pero los métodos y los estilos para comunicarlo van a ir cambiando en gran manera. Dice, siempre me niego a discutir cuál es el método de evangelismo que mejor resultado da. Depende de a quién quiera alcanzar. Hay diferentes clases de caña de pescar, diferentes tipos de señuelo, y cada uno atrapa una clase de pez. Dice, estoy a favor de cualquier método que alcance al menos una persona para Cristo, mientras sea ético, mientras sea respetuoso, mientras no caiga en lo inmoral. Entonces no podemos pensar, amados, que con una sola caña de pescar vamos a alcanzar a todos esos peces, hablando figuradamente. Ni con un solo señuelo vamos a alcanzar a todos los peces que queremos pescar en el mar. No, hay una infinidad
de señuelos y de cañas de pescar y de cuerdas, ¿sí? Distintos tipos de cuerdas de pescar. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar a peces de X cantidad de libras, no le puedo poner una, por ejemplo, yo quiero pescar, no sé, peces de 200 libras, yo no puedo ir con una cuerda que nada más soporte 50 libras, porque eso va a ser una risa para el pez. Va a agarrar la carnada y se va a ir riéndose a carcajada, hermano, porque 50 libras no es nada si él pesa 200, por ejemplo. Entonces yo tengo que llevar una cuerda de mayor calibre para alcanzar peces de mayor calibre. Y una cuerda más delgada para peces que también puede ser que un pez de menor calibre o de menor peso lo pueda alcanzar con una cuerda más gruesa, pero no están hechas para eso, no necesariamente. Entonces, tengo que plantearme, cuál es el objetivo, a quién quiero llegar, a qué población, a qué grupo de personas quiero alcanzar y en base a eso establecer la estrategia. Vamos a dejarlo hasta aquí esta noche y si Dios lo permite, continuamos el próximo miércoles compartiendo sobre este mismo tema. Los invito a que nos sigan acompañando por estos medios. Los miércoles y los viernes, los domingos estamos por Facebook. Le damos gracias a Dios por su atención, gracias a Dios por su vida, por su familia, por el tiempo que ha sacado para escuchar la palabra, para compartir con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.